El dinero puede comprar muchas cosas, pero ¿qué sucede cuando su precio es el amor verdadero? Hoy conocerás una historia que tocará las fibras más profundas de tu corazón. Es una historia de decisiones que cambian destinos, de traiciones que dejan cicatrices imborrables y de segundas oportunidades que no siempre llegan como uno las espera. Imagina a un magnate poderoso, rodeado de lujo y opulencia, que vive en un mundo donde todo parece estar bajo su control. Lo tenía todo, o al menos eso creía, hasta que la vida lo enfrentó a una elección que marcaría para siempre su camino. En un momento decisivo, tuvo que elegir entre el amor de su vida y el legado que tanto ambicionaba. Su decisión fue devastadora. Abandonó a la mujer que lo amaba profundamente, simplemente porque ella no podía darle aquello que él consideraba esencial, un hijo, un heredero de su imperio. Sin titubear, la dejó atrás, rota y destrozada, convencido de que su riqueza y su obsesión por el poder serían suficientes para llenar el vacío. Pero el destino, con su forma misteriosa de equilibrar el mundo, tenía otros planes para él. Años después, cuando creía haber superado aquella etapa de su vida, un encuentro inesperado lo sacudió hasta los cimientos. Allí estaba ella, más fuerte, más radiante, con una vida que él jamás imaginó. Y lo que descubrió en ese momento fue más de lo que su corazón y su mente podían soportar. Había un secreto, un detalle que cambiaría todo lo que él creía saber sobre su pasado y sobre sí mismo. Esta es una historia que trasciende la riqueza y el poder. Es una historia sobre las elecciones que hacemos, sobre las personas que herimos y sobre las verdades que tarde o temprano regresan para confrontarnos. Es una lección sobre el amor, el arrepentimiento y el valor de las personas que dejamos atrás mientras perseguimos sueños que, al final, pueden resultar vacíos. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no solo te emocionará, sino que también te hará reflexionar. El protagonista de esta historia es Alexander Reid, un hombre cuyo nombre resonaba con poder en los círculos empresariales más exclusivos de Canadá. Representaba el sueño de muchos, fortuna, prestigio y un carisma que deslumbraba a quienes lo rodeaban. Hijo de una dinastía empresarial de Toronto, Alexander creció con la firme convicción de que la vida era una competencia y que él estaba destinado a ganar. Su talento para los negocios era casi legendario, capaz de transformar cualquier inversión en un éxito rotundo. Pero con esa habilidad venía también una sombra, una arrogancia implacable alimentada por años de victorias y adulaciones. Alexander no solo construyó un imperio, sino también un personaje. Siempre impecable, rodeado de lujo y atención, era el centro de todas las conversaciones. Para él, las emociones eran un lujo que no podía permitirse. Su mundo giraba en torno a estrategias y resultados, y cualquier cosa que no encajara en su plan era simplemente descartada. Creía firmemente que la vida podía ser calculada, que cada pieza de su existencia debía encajar a la perfección en el tablero de ajedrez que había diseñado. Pero como pronto descubriría, el destino no sigue las reglas de nadie. En medio de esa vida meticulosamente controlada apareció Amelia Bennett, una mujer cuya sola presencia parecía desafiar todo lo que Alexander creía sobre sí mismo. Amelia no pertenecía a su mundo de privilegios, pero su elegancia natural y su determinación feroz la hacían destacar en cualquier lugar. Nacida en Vancouver, había llegado a Toronto buscando un futuro mejor, llevando consigo una mezcla de sueños y cicatrices que la habían convertido en una mujer fuerte, aunque profundamente humana. Había algo en su mirada, una combinación de dulzura y fuerza, que desarmó a Alexander desde el primer momento. Su conexión fue instantánea y abrasadora, como si el universo hubiera conspirado para juntar a dos almas que de otro modo nunca se habrían cruzado. Amelia lo vio como nadie más lo había visto, no como un magnate intocable, sino como un hombre vulnerable, lleno de contradicciones y anhelos ocultos. Y Alexander, por primera vez en años, sintió que podía bajar la guardia, que podía ser algo más que el rol que la sociedad le había impuesto. En sus brazos encontró una paz que nunca había experimentado, un amor que parecía capaz de superar cualquier barrera. Pero los cuentos de hadas rara vez sobreviven al choque con la realidad. Amelia llevaba un secreto que temía podría destruir lo que habían construido juntos. Después de semanas de incertidumbre y noches sin dormir, finalmente reunió el valor para confesarlo: no podía tener hijos.
Las palabras salieron de sus labios con un temblor que traicionaba su fortaleza habitual. Y cuando vio la reacción de Alexander, supo que su peor miedo se estaba haciendo realidad. Para Alexander, aquello no era solo un obstáculo, era una catástrofe. La idea de un heredero no era simplemente un deseo personal, era el pilar de todo lo que había construido, la razón por la cual trabajaba incansablemente. En su mente, el legado no era opcional, era una obligación, una promesa a su apellido y a la historia que estaba escribiendo. La infertilidad de Amelia no era una simple complicación médica, era una amenaza existencial a su visión del futuro. Y así tomó una decisión que marcaría sus vidas para siempre. La historia continúa entre giros inesperados y momentos que desafían el destino. Si quieres conocer el desenlace, sigue nuestro canal y acompáñanos en esta travesía de amor, arrepentimiento y redención. La decisión de Alexander fue como un cuchillo afilado que cortó lo que parecía un amor irrompible. Con frialdad, le dijo a Amelia que no podía continuar con la relación. Sus palabras fueron duras, casi clínicas, como si estuviera cerrando un trato en lugar de romper el corazón de la mujer que lo amaba. Amelia, herida profundamente, no suplicó ni imploró. Con una dignidad que solo podía venir de alguien que había enfrentado muchas tormentas antes, recogió los pedazos de su corazón roto y dejó atrás la vida que habían construido juntos. Los días que siguieron fueron oscuros para ambos. Amelia, devastada, regresó a Vancouver, su ciudad natal, buscando refugio en el calor de su familia y en las calles familiares que la vieron crecer. Allí, en medio de su dolor, encontró un propósito que la ayudó a seguir adelante, abrir un pequeño café, inspirado en las recetas que su abuela le había enseñado de niña. Hearts y Soul, como lo llamó, no solo era un espacio acogedor lleno de sabores únicos, sino también un refugio donde Amelia comenzó a sanar su alma herida. Poco a poco, el café se convirtió en un éxito local, y la historia de Amelia, de lucha y superación, comenzó a resonar con quienes visitaban el lugar. Mientras tanto, Alexander se sumergió aún más en sus negocios, intentando llenar el vacío que Amelia había dejado con más éxito y riqueza. Pero algo había cambiado en él. Las reuniones en sus oficinas de Toronto, antes su lugar de poder, ahora le parecían vacías. Las noches en su lujoso ático, rodeado de todo lo que el dinero podía comprar, se sentían insoportablemente solitarias. Por primera vez, Alexander empezó a cuestionarse si el precio de su ambición había sido demasiado alto. Años después, el destino decidió reunirlos nuevamente. Era una noche fría en Toronto, en una gala benéfica organizada para promover pequeñas empresas locales. Amelia estaba allí como una de las invitadas principales, representando el impacto positivo de su café en la comunidad. Alexander, uno de los patrocinadores del evento, asistió casi por obligación, sin imaginar que esa noche cambiaría su vida para siempre. Cuando Alexander vio a Amelia desde lejos, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No era la misma mujer que recordaba. Había algo en ella que irradiaba una confianza serena, una fuerza que lo desarmó de inmediato. Vestía un elegante traje azul que reflejaba tanto su éxito como su transformación. Alexander no pudo apartar la mirada mientras ella subía al escenario para hablar sobre su viaje y el crecimiento de su café. La historia que contó fue un recordatorio doloroso de lo que él había perdido. Después de la ceremonia, Alexander reunió el valor para acercarse a ella. Amelia estaba conversando con otros invitados cuando escuchó su voz. Giró lentamente, y sus ojos se encontraron. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. «Amelia, ¿podemos hablar?», preguntó Alexander, su voz llena de arrepentimiento. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y serenidad. Había paz en sus ojos, pero también una distancia que lo golpeó como una bofetada. Asintió suavemente, indicándole que la siguiera a una terraza donde la brisa nocturna hacía bailar su cabello. «¿Qué necesitas, Alexander?», preguntó con calma, cruzando los brazos mientras lo miraba directamente. Alexander respiró profundamente antes de hablar. Por primera vez, dejó caer su máscara de seguridad. «Te hice daño. Tomé una decisión que creí lógica, pero que fue la más estúpida de mi vida. Me he arrepentido cada día desde que te dejé, Amelia. Necesitaba decirte eso».
Ella lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando él terminó, tomó un momento antes de responder. Alexander, yo también sufrí. Pero sufrí para crecer. Lo que pasó entre nosotros me hizo más fuerte, y por eso no guardo rencor. Te perdono, pero no porque tú lo necesites, sino porque yo lo hice para poder seguir adelante. Alexander sintió que un peso se levantaba de sus hombros, pero sabía que ese perdón no significaba un retorno a lo que alguna vez tuvieron. Una revelación inesperada. Antes de despedirse, Amelia hizo una pausa y lo miró fijamente. Luego sacó una foto de su bolso y se la entregó. Era una niña de cabello oscuro y ojos grandes y profundos, con una sonrisa que parecía iluminar todo. Se llama Sophie. Es nuestra hija, Alexander. El mundo de Alexander se tambaleó. No podía creer lo que veía ni lo que escuchaba. Su mente se llenó de preguntas, pero ninguna salió de su boca. Amelia continuó. Después de que te fuiste, los médicos dijeron que era imposible, pero sucedió. La vida es así de misteriosa. Decidí criarla sola, porque sabía que no podía obligarte a formar parte de algo que tú no querías. Alexander no pudo contener las lágrimas. Por primera vez en años, permitió que las emociones lo abrumaran. Miró la foto una y otra vez, incapaz de comprender cómo había estado ausente durante tanto tiempo. ¿Puedo conocerla?, preguntó con voz temblorosa. Amelia lo miró con seriedad. Eso depende de ti. Sophie no necesita un padre ausente, Alexander. Si decides formar parte de su vida, debe ser con compromiso, no como un capricho. Alexander asintió. Sabía que las palabras no serían suficientes. Tendría que demostrarle, tanto a Amelia como a Sophie, que estaba dispuesto a cambiar. Un nuevo comienzo. A partir de esa noche, Alexander comenzó un viaje de redención. No fue fácil, y hubo muchas barreras que tuvo que superar, tanto con Amelia como con la pequeña Sophie. Pero, con el tiempo, y gracias a su persistencia y sinceridad, empezó a construir un vínculo con su hija. Por su parte, Amelia continuó creciendo, enfocada en su vida y en el éxito de su negocio. Aunque nunca volvió a ser pareja de Alexander, ambos aprendieron a coexistir en la vida de Sophie, unidos por un propósito mayor. La vida les había dado una segunda oportunidad, no para rehacer lo que habían perdido, sino para construir algo nuevo. Una historia que les enseñó que, aunque las segundas oportunidades no siempre llegan como las imaginamos, siempre hay espacio para aprender, crecer y encontrar la redención. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides compartirla y suscribirte al canal para más historias llenas de amor, aprendizaje y esperanza.